Este programa es traído a ustedes por cortesía de Hani Martínez Ward, mi abogada de accidentes. Obtén la compensación que mereces. Lemus Natural Medicine. Dr. Lemus, más que un médico, un científico privado. Opportunity Insurance. Somos tu agencia de seguros. Seguros de auto, salud, vida, casa, comercial, bote y Obamacare. Diamond Health Medical Care Center. Cuidado primario en un solo lugar. De la mano de Dios, hacemos su salud nuestra joya más preciada. Wonder Life Adult Daycare. Atención y apoyo integral a las personas mayores. El hogar de la alegría, el cuidado y el amor. Salón Cantón. Buen provecho. ¿Recuerdas cuando El Salvador era el infierno pandillero del mundo, con más de 100 homicidios por cada 100,000 habitantes? Donde las calles eran campos de batalla y las familias vivían aterrorizadas. Eso terminó, señores. Bajo el liderazgo implacable de Nayib Bukele, con su mano de hierro y el régimen de excepción que no pide permiso al crimen, el país se convirtió en un milagro de seguridad. En el 2025 cerró con solo 82 homicidios en todo el año, una tasa brutal de 1.3 por 100,000 habitantes, la más baja de su historia y una de las más seguras del hemisferio occidental, superando a muchos países desarrollados. Más de 1,100 días sin homicidios acumulados, pandillas como el MS-13 y Barrio 18 destrozadas, más de 91,000 criminales encerrados en fortalezas como el Secot, cero impunidad en los pocos casos restantes y un pueblo que camina de noche con 88% de confianza. A todo esto le sumamos la dupla invencible que sacude al continente. Donald Trump y Nayib Bukele, quienes están trabajando codo a codo contra el mal transnacional. Deportaciones masivas de pandilleros y criminales a Secot. Reuniones en la Casa Blanca. Elogios de Trump llamando a Bukele su gran aliado. Ratificando la alianza estratégica en el Desayuno Nacional de Oración. Incluso ofreciendo descuentos para recibir más monstruos delincuentes y limpiar América de esta plaga. Esto, señores, no es propaganda liberal, son hechos que duelen a la izquierda. Un líder conservador que salvó su nación y ahora exporta el modelo con el respaldo del titán de América. Bienvenidos a este nuevo episodio donde contamos la verdad sin filtros, cómo la mano dura vence al caos y cómo Bukele, al lado de Trump, están reescribiendo la historia de la seguridad en las Américas. Así que continúa con nosotros y prepárate para unirte a la revolución de la paz real. Recuerda de suscribirte y comparte este episodio. Esto es La Verdad con Karines Moncada. Bueno, gracias amigos por continuar o por seguirnos en este nuevo episodio de La Verdad con Karines Moncada. Para mí siempre es un gusto y es un honor conversar con mi colega y amigo Oscar El Blue Ramírez, periodista independiente de los más arriesgados. Él me recuerda en mi época de soltería, en mi época donde no había niños de por medio, porque si a mí me mandaban al Medio Oriente, yo me lanzaba. Si él me mandaba, a donde me mandaran, yo estaba allí. ¿Cómo estás, mi querido amigo? Como siempre, es un honor y es un gusto, Karines, estar contigo, saludar a toda tu audiencia. Y sí, ¿no? Hiciste tu trabajo de terreno y de seguro lo hacías de manera excelente en aquellos tiempos. Sí, yo pedía que me mandaran a la parte de más riesgo, así era yo. Así que tú estás siguiendo lo que yo hacía hace muchos años. Te digo una cosa, si no tuviese a mi hija, porque ya la vida cambia y aunque tú tienes hijos, pero tú lo sigues haciendo,
pero yo creo que estaría pegada allí contigo haciendo toda esta genial labor, que no es fácil, pero es necesaria sobre todo en estos tiempos. Así que te felicito porque haces un extraordinario trabajo. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre esta segunda visita a El Salvador, que me parece súper interesante las conversaciones que tuviste. Y tuviste esa oportunidad de visitar el Secot. Yo creo que eso hoy en día es lo que muchos periodistas de terreno quieren, ¿no? Visitar ese lugar que ha cambiado para siempre la historia de El Salvador. Sí, por supuesto, estuvimos en el 2023 también ahí. Quisimos entrar a Secot, pero no se pudo por las razones y circunstancias de seguridad, que había mucha atención sobre estos organismos internacionales, cómo estaban atacando al presidente Nayib Bukele, y no pudimos entrar. Pero ahora nos dieron la posibilidad de entrar y es impresionante, Karinés. Estos son como tipo galleras donde tienen a estos terroristas, hay que describirlos como tal. Cada cubículo es muy largo donde ellos están, cada cubículo caben 5,000 de estas personas, la capacidad para Secot es de 40,000 de estos criminales. Y es impresionante todavía, impresionante el nivel de control que tienen las autoridades, impresionante el nivel de respeto que le tienen a las autoridades. Todo ha cambiado. Antes ellos eran los que tenían el control de las autoridades, ellos tenían el control de básicamente de cómo querían manejar cualquier interior de penitenciario. Y dentro de este centro de confinamiento de terrorismo es completamente diferente. Hay un respeto enorme, hay un silencio, hay una limpieza, no hay ningún aroma malo. Para aquellos humanitarios que hablan de que se les está violando su derecho humano, tienen su área de ejercicio, tienen su área de comida, o sea, el trato es humano, mas sin embargo están cumpliendo su sentencia, y su sentencia es por todos los crímenes atroces que cometieron a nivel, no solamente en El Salvador, sino a nivel continente, Karinés. Cuando tú vas a una cárcel de este tipo, siempre los delincuentes hacen sonidos, hacen burla. Te digo porque yo he estado, no al nivel del Secot, pero he estado en lugares donde los que trabajan allí no pueden controlar lo que los presos hagan. Hacen ruidos, hacen sonidos. Bueno, ya ustedes se pueden imaginar cómo reaccionan hoy en día cuando entra un periodista, en el caso tuyo, como entran los periodistas independientes. ¿Cómo reaccionan? ¿Tienen alguna reacción? ¿Ellos saben que tienen que guardar silencio? ¿Cómo es? Fíjate que tienen la directriz de guardar silencio, primero que nada, porque eso es lo que te llamo la autoridad que ya ha implementado ya el director de dentro de Secot, el señor Berlamino, creo que se llama García, Berlamino García, nos explicaba que ya cambió completamente. Cuando ellos llegaron a Secot y cuando fue este movimiento del primer extracción y el primer movimiento de 2000 de estos terroristas a Secot, había como, querían imponer autoridad, ellos querían tener un vocero por cada gallera, o estos lugares o estas jaulas, querían tener un vocero para ellos comunicarse por medio de este vocero. Y la autoridad salvadoreña dijo, no vamos a darles la autoridad de que ellos tengan a alguien que platique con nosotros. Entonces lo que hicieron ellos fue revolverlos a todos juntos. Estas bandas que se mataban entre ellos juntos no podían verse el uno al otro, entonces dijeron, ¿sabes qué? Si ustedes no se quieren, se van a querer. Entonces pusieron a la MS-13, la MS-18 y MS Revolucionarios en un mismo lugar y ahora conviven todos juntos. Cuando nosotros entramos, claramente hay una actitud todavía de arrogancia, hay una actitud de prepotencia de ellos que te miran con pues con este altivismo de decir yo soy el que te causaba terror, yo soy yo soy esa persona que asesiné y yo todavía pienso que voy a salir. Hay muchos que tienen esta actitud de egocentrista, te voltean a ver eso, pero no pueden decir absolutamente nada. Aunque los guardias están constantemente, donde va caminando el periodista o el comunicador, viendo si hay un tipo de señal que ellos hacen, porque tienen claves ellos con las manos, tienen claves con los ojos, tienen claves con movimientos del cuerpo. Ellos mandan señales hacia afuera con este tipo de cosas y cualquier persona que se mire que está haciendo esto, va a estar la celda de castigo, que más adelante pues hablaremos de eso. ¿Es intimidante? De alguna manera, para mí, mi sentimiento fue completamente diferente. Mi sentimiento fue de coraje, me dio mucho coraje. ¿Por qué? Porque por este tipo de personas, mi país de México está mal. Por ese tipo de personas, el Tren de Aragua, comparado en Venezuela, está mal.
Sí. Es por este tipo de personas, Honduras, Guatemala, El Salvador, y son brazos ejecutores, son sicarios. Me dio ese tipo de coraje. En su momento había otro tipo de comunicadores también donde iba mujeres, y ellas nos comentaron que sí sintieron, ellas nos comentaron, sí sentí una intimidad. ¿Por qué? Porque la mirada de ellos hacia una mujer es completamente diferente, Sí, hacia un caballero, pero sí. sí sientes, hay una tensión, eso sí, es una tensión impresionante. Como O que sea, se se siente, escucha una aguja caer al piso. no, sí, impresionante, y también se siente una tensión de maldad. No te lo voy a mentir, se siente una tensión. ¿Por qué? Porque Es pesado el ambiente, es tenso. sí, sí, muchísimo. Es como que en cualquier momento puede explotar algo. ¿Por qué? Porque el presidente Nayib Bukele lo ha dicho. No luchamos no solamente en contra de terroristas, sino en contra de la maldad. Estos hombres amaban a Satanás, se dedicaban a amar a Satanás. Los sacrificios que hacían eran en nombre de la muerte de Satanás. Entonces, se siente una tensión impresionante. Aunque tienen sus 30 minutos para hablar de la Biblia, sabemos que solamente utilizan eso para salir de estas jalas y sentarse. Yo estuve grabando ahí donde había una persona que les estaba hablando de la Biblia y ellos estaban sentados. También estuve en el momento que lo sacaron para hacer ejercicio, pero se siente una tensión impresionante. Y platicando con ellos, les preguntas, ¿no? ¿Te arrepientes de lo que hiciste? Y ellos, ¿sabes por qué no los pueden reinsertar a la sociedad? La respuesta de ellos es simple. Dicen, no, sí me arrepiento, pero el único que me puede perdonar es Dios. O sea, te habla de que todavía, aunque salieran a la sociedad, van a delinquir, van a matar, y en su mentalidad lo único que me puede perdonar es Dios. O sea, sabes que no están arrepentidos y sabes de que están recibiendo lo que se merecen. Qué fuerte. Y estos que vemos que están utilizando para hacer labores fuera de la cárcel, ya esto es otro nivel. Son gente que quizás no son asesinos como los que tú entrevistaste o están bajo otra categoría. La persona que entrevisté, ¿te No, refieres a me esa? refiero a que Bukele, yo he visto Sí. algunos que han, entre comillas, reinsertado a la sociedad y que los están poniendo a trabajar porque no los quieren de vagos. No, ¿Estos ese es son un plan. diferentes a los que tú viste en el SECOT? Sí, esa es otra penitenciaría. Fuimos para allá, se llama la penitenciaría de Santana. También conocimos al director de la penitenciaría. Ese es Plan Cero Ocio. Es Cero una de ocio, las ese cosas, mismo. sí, es Ujú. una de las cosas más increíbles que ha hecho el presidente Nayib Bukele. Los reclusos, ellos mismos están encargados de hacer los pupitres, de hacer los muebles, de hacer los estantes para las escuelas primarias, secundarias y Mira preparatorias. eso. Y también los muebles para las dependencias de gobierno. Recibieron cursos de carpintería, recibieron cursos de herrería. También dentro de estos estados penitenciarios también hay de cultivo, hay para hacer leche, hay para hacer queso, hay para vender la verdura. O sea, en un estado penitenciario es un lugar donde vas a pagar tu condena, pero también te están enseñando a trabajar para que te adaptes a la sociedad en cuanto salgas, y también estés dando hacia la comunidad, hacia la sociedad. Le preguntamos a varios que cómo sentían este cambio dentro del estado penitenciario, y los reclusos te dicen, ya tengo algo que hacer, ya puedo hacer algo cuando yo salga. Estoy ayudando a mis hijos que están fuera porque sé que estas camisas, estos pupitres, este tipo de cosas que estoy construyendo son para ellos, son para la escuela. Están construyendo ya escuelas, Karines. O sea, los están sacando para construir escuelas en área de construcción. O sea, es impresionante, y se está ahorrando un dineral haciendo esto. Fue sumamente inteligente, porque esto no es aplicable en los Estados Unidos, en un país de primer mundo donde gastan millones de dólares del impuesto norteamericano. O sea, en vez de que los reclusos fueran también parte de esto, ¿no? Pero es impresionante esto, sí fue algo que me llamó mucho la atención. Qué interesante. Como dice el dicho que ha dicho el presidente Donald Trump, what a difference a president makes, la diferencia que hace un presidente. Lemus Natural Medicine. Amigos, uno de mis secretos mejor guardados es Lemus Natural Medicine. El doctor Michael Lemus está con nosotros aquí en La Verdad con Karina Moncada. ¿Y por qué les digo que es un secreto? Bueno, porque muchas de las cosas que yo les comento en el programa las he aprendido del doctor. Entonces yo quiero que el día de hoy, doctor,
Usted nos cuente cómo es el proceso en Lemos Natural Medicine, porque somos algo totalmente diferente a la medicina tradicional. La medicina tradicional, tú llegas, llenas un papel, te dan pastillas y ya para el momento en que llegas a la tercera edad tienes el dispensario lleno de pastillas. Aquí es algo totalmente diferente. ¿Qué se puede esperar en esa primera cita que es completamente gratis? Así mismo es. Lo primero que queremos hacer, Karina, es saber si ese paciente es candidato a nuestro estilo de medicina. Por eso lo podemos hacer vía Zoom, WhatsApp, por teléfono, para determinar qué medicina está tomando, qué diagnósticos tiene, cuáles son las complicaciones. Y con eso en mente, las preguntas que le hacemos, podemos decirle si es un candidato o si desafortunadamente le tenemos que decir, sigue usted con la medicina convencional, no podemos ayudarle. Es entonces cuando sabemos y conocemos los problemas de salud del paciente que lo invitamos a venir personalmente para hacer otras evaluaciones. Esa, aunque sea personal, todavía es gratuita. Marco las pruebas que hay que hacer, que siempre son con tejido, saliva, orina, pelo y una gota de sangre, pero son diferentes. Cada persona lleva diferentes pruebas. Y entonces cuando podemos cotizarle el precio y la forma de pago. Es un tratamiento totalmente diferente, es personalizado, usted no va a tener la misma situación que incluso su hermano de la misma familia, de la misma sangre. Lo recomiendo porque es personalizado y vamos a tratar la enfermedad, no a enmascararla, darle pastillas para que usted viva esclavo de las pastillas. Las pastillas pasan a un segundo plano en Lemos Natural Medicine y la medicina natural es la que toma prioridad. Así que los invito y les recomiendo. Muchísimas gracias. Gracias a doctor. usted, Karina. Entonces me dices que en el CECOT, regresando al CECOT, está Mara Salvatrucha, están los MS-18 y están los MS revolucionarios y todos están mezclados. O sea que automáticamente los obligas a convivir y no hay, se nota que no hay un líder ya o es una fachada para que los guardias de seguridad no los castiguen. No hay ningún líder ya. Todos son tratados por iguales. Les quitaron esa autoridad. Y el presidente Nayib Bukele lo ha dicho claramente. Ustedes están pagando una condena por el terrorismo que aplicaron hacia nuestro país. La MS-18, la MS-13, Mara Salvatrucha y la MS Revolucionarios están juntos. Estas bandas delictivas se mataban, Karines, controlaban colonias. Platicando con la gente de El Salvador, nos decían que había códigos para poder entrar a ciertas colonias. Los códigos eran, si eran después de las 6 de la tarde, tenías que apagar las luces, tenías que poner las intermitentes y bajar la ventana hacia la mitad. Así te identificaban que eras parte de ahí. Y cuando no hacías esto, pues sufrías las consecuencias de muerte. Te tapaban, te detenían, te secuestraban, sufrían una psicosis. Ellos nos hablan de que era una psicosis impresionante, toque de queda, no podías transitarte de una colonia a otra. ¿Por qué? Porque te revisaban el DUI, que es la identificación de El Salvador, y si eras de una colonia que no pertenecías a la otra, pues sufrías también, te podrías perder la vida. O sea, y más allá de esto, yo creo que lo impresionante que me deja El Salvador es de que ahora ya las familias salvadoreñas les dan el ánimo de poder reproducirse. Esto es algo impresionante, Karines. Wow. El Salvador ya no estaba bajo un límite muy bajo de la procreación. O sea, ya los salvadoreños no querían tener hijos. ¿Por qué? Porque sabían que iban a ser integrados a la Mara, cómo los iban a mantener, no iban a tener dinero para poder sostener una familia. Si te tocaba una mujer, vaya, Dios mío santo, la preocupación de lo que le podría pasar. Entonces, la procreación del salvadoreño estaba muy por debajo. Ahora esto ya va a la alza. Los salvadoreños ya están queriendo tener familia. ¿Por qué? Porque tienen ya la seguridad, porque tienen trabajo, porque no les están hostigando, porque no tienen secuestro. Entonces, es algo impresionante lo que hizo. No solamente es eliminar esta plaga, sino que le devolvió la normalización de tener una familia. Fue impresionante. Qué impresionante eso. ¿Estuviste dentro de la celda de castigo? ¿Cómo fue eso? Es algo que sí me llamó mucho la atención porque nos platicaba el director que ya hay muchos que han
estado dentro de esta celda de castigo y platiqué también con uno de los oficiales de corrección y me decía, cuando los metemos aquí, el primer día sí actúan muy fuertes. O sea, sí actúan, son muy hostigosos, también son muy groseros. Y cuando ya pasan el primer día y saben que no hay luz, que solamente la luz es, te voy a entregar tu comida, aquí está tu comida, abren la ventanilla para ver si está respirando y para ver si está bien, les echan la luz, ¿estás bien? Sí, ok. Y ya después del primer día ya cambia la actitud. ¿Por qué? Porque estar en la oscuridad, en una celda de castigo, sin saber la hora, sin saber el tiempo, sin saber qué día es algo de las cosas que yo creo que me llamó muchísimo la atención. Hice este ejercicio donde voy cerrando la puerta de la celda de castigo y solamente se mira hacia la parte de arriba en el techo donde entra el ducto de aire y entra un poco de luz, pero no te miras en lo absoluto. Está una taza de baño, está un lavabo donde puedes utilizarlo, más sin embargo no lo puedes ver porque estás encerrado, no se mira absolutamente nada. Entonces hay personas que no han durado ni las 48 horas que ya están pidiendo clemencia, no están diciendo perdóneme, ok, me voy a reintegrar, voy a hacer lo que usted diga, no le vuelvo a faltar al respeto, y todavía así les dicen, no, vas a cumplir sus 72 horas, vas a cumplir más de 3 días, vas a cumplir 4 días, una semana. ¿Por qué? Porque es un mensaje muy claro que les están mandando, y esta es una de las razones por las cuales ya han tenido el control completo de estos terroristas, y esto ha mandado un mensaje no solamente ahí dentro del SECOT, sino este tipo de cosas hacia la sociedad. Ya para hacer un crimen en la calle, el delincuente ya la piensa. Te la tiene que pensar. Sí, señor. Sí, bastante, porque saben el castigo que se viene. Y toda esta gente, Oscar, no tiene fecha de salida, o sea, esta gente pasará el resto de sus días allá adentro. Las declaraciones del señor Villatoro en la primera vez que yo lo conocí, me decía, Oscar, nos vamos a asegurar que estas personas no se vuelvan a reproducir jamás, que este problema no lo volvamos a dejar ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta generación de jóvenes de El Salvador, que no vuelvan a existir esta plaga jamás. Las sentencias que me tocó escuchar en el tiempo que yo estuve ahí, nos pusieron 4 perfiles. Uno de los perfiles tenía 720 años de prisión por extorsión agravada, por asesinato, por múltiples feminicidios. Y hay otro que tenía 400 años de prisión por secuestro a oficiales policíacos. Hay otro que tenía 250 años de prisión por asesinato y por poner 4 cuerpos en fosas clandestinas. O sea, estos ataques son similares al cártel y el crimen organizado. Eso es para aquellos progresistas liberales woke, incompetentes, que dicen que las pandillas no son iguales que las células delictivas de México, son los mismos crímenes. Es más, ellos eran brazos ejecutores para el cártel de los Zetas, el cártel del Golfo, el cártel Jalisco Nueva Generación. Muchos de ellos trabajaban para la mafia mexicana. Entonces, este trato que están recibiendo estas sentencias es un ejemplo a seguir de otros países que deberían poner lo mismo, para mandar un mensaje de decir, esto es lo que te va a tocar por estar aterrorizando un país. Entrevistaste a un muchacho, bueno, no sé si es un muchacho o un señor ya mayor, y él te comentó que no solamente había, o sea, tú le haces la pregunta si has asesinado, cuéntamelo tú, no solamente trabajaba para su grupo, su grupo de pandilla, sino que trabajaba para el cartel mexicano. Sí, este es un integrante, nos pusieron un perfil de la Mara Salvatrucha MS-13. La primera pregunta que le hago es por el interés mío de cómo estos hombres también operaban dentro de los Estados Unidos. Right. Y estos hombres operaban más abiertamente bajo la administración de Joe Biden. ¿Por qué? Porque estos hombres cometían crímenes en El Salvador, cometían crímenes en Centroamérica, eran brazos ejecutores para el cártel en México y entraban y salían de los Estados Unidos cuando se les pegara su gana, por la razón y circunstancia que la frontera estaba abierta. Entonces mi pregunta primera fue, ¿cometiste muchos crímenes dentro de los Estados Unidos? Y él dice, sí, me he visto involucrado en múltiples crímenes. Esto te habla de el nivel de homicidios y el nivel de asesinatos que él había cometido a nivel continente, Karinés. O sea, es impresionante. También le hago la pregunta, ¿eres categorizado como un terrorista?
¿sabes que eres un terrorista? Él dice, sí, nosotros hemos categorizados como un terrorista, sabemos que somos ya fuimos alineados con la mafia mexicana, que es la Mexican Mafia, que la Mexican Mafia en los Estados Unidos siempre ha estado alineado sobre cárteles, distribución de narcóticos. La mayoría que pertenece a la Mexican Mafia siempre son acusados por RICO Act, que en Estados Unidos, que ese es todos los crímenes que puedes involucrar. La peor sentencia en Estados Unidos es un RICO Act. Esto te habla, y lo más increíble de todo esto, cuando lo estoy escuchando, que está analizando que él es un terrorista, ¿cómo puede ser posible, Karines, que un marero pueda reconocer que él es un terrorista? Y tenemos una presidente de México que se para en las mañaneras y dice, los cárteles no son terroristas. O sea, ¿cómo? Es increíble. O sea, hasta un marero puede reconocer que él es un terrorista, que lo que causaba él era terrorismo, pero una presidenta de México no lo puede hacer. Y también le hice esta pregunta, ¿sabes que sin ti ya El Salvador es mejor? O sea, para hacerlo entender, le hice esto para hacerlo entender que Qué tú estás buena aquí, pregunta. tú estás aquí por una razón. O sea, y gracias a ti que estás aquí, ya El Salvador es un país normal. Y dice, sí, gracias a Dios, Dios hizo esto, le hace. Dios nos puso aquí adentro. Dios nos dejó aquí. Y la última fue, ¿te arrepientes de los crímenes que has hecho? Y esto es a lo que me refiero, que él dice, sí me arrepiento, pero solo Dios me puede perdonar. Entonces sabemos que estas personas es muy difícil que los puedan reinsertar a la sociedad. Es muy difícil decirles, ok, tienes una segunda oportunidad, esto, vas a dedicarte a hacer esto, van a volver a hacer lo mismo. Es un modo operandum de ellos desde nacimiento, Karines. Por eso es la razón de estas sentencias tan grandes de 700 había uno que tiene hasta 1000 años. Tú sabes que, wow, tú sabes que aquí mi operador está impresionado con todo lo que estamos escuchando. Oscar, tú sabes que obviamente no es al mismo nivel, porque esto ya, o sea, esta gente que está allí en el SECOT para mí son satánica, ¿no? Pero yo le decía a la gente sobre el Tren de Aragua, porque muchos compatriotas me criticaban a mí por denunciar lo que estaba pasando al principio de la administración de Joe Biden. Y yo decía, señores, cuando una persona tiene la oportunidad de hacer borrón y cuenta nueva, y comenzar de cero en un país donde te están dando celular, ayuda psicológica, te están dando dinero, como fue el caso de mucha gente que entró en Nueva York y les daban apartamentos, les daban tickets hasta para Broadway, ayuda psicológica si se sentían traumatizados por cruzar el Darién, en fin, una cantidad de beneficios. Si yo soy una persona que digo, bueno, desde chiquito el camino en Venezuela me obligó a ser parte de estos grupos delictivos, pero estoy teniendo una persona normal, agarra y dice, déjame comenzar de cero, borré mi historial porque la administración Biden nunca les preguntó si eran criminales o no, si eran del Tren de Aragua, nadie les preguntó nada. Tuvieron esa oportunidad de comenzar de cero, de rehacer su vida, de buscarse un trabajo, de salir adelante, de reiniciar, de hacer un reset. Esa gente siguió haciendo lo mismo aquí en los Estados Unidos. Mataron gente, vendieron droga, lo que usted quiera. Entonces, esta gente no tiene acomodo. Lo que te demuestra es que esta gente no son capaces de hacer ese flip the switch y decir, voy a rehacer mi vida. Entonces, por eso uno no puede tratarlos como somos tú y yo. Y ahí está la diferencia. Y obviamente el Tren de Aragua, al nivel de estas pandillas, no sé si llegan al mismo nivel de daño, pero te das cuenta que esta gente no tiene reparo psicológico. No, para nada. Y esta es una de las cosas que yo platicaba con el ministro de Seguridad, el ministro de Defensa. Hablábamos de esto, de que ningún derecho humano de ningún terrorista está por encima del derecho humano de una persona común y normal. Este tipo de personas piensan completamente diferente, tienen una psicosis de asesinatos. O sea, ellos vivían de esto. Esto es lo que ellos hacían diariamente. Y espero para toda la audiencia que criticaba fuertemente a Karines, espero que les haya callado la boca hasta el día de hoy. Y me da muchísimo gusto que haya sido tan resiliente bajo todos los ataques que recibía, cuando ella fue una de las primeras que informó conmigo también en unas caravanas cuando venía el Tren de Aragua, y informó a todo Estados Unidos, esta banda delictiva viene y va a causar muchos problemas hacia Estados Unidos y son terroristas. Y esta es la razón por la cual fueron designados como tal. No tienen mucha la diferencia, Karines. También el Tren de Aragua asesina, secuestra, extorsiona. Es el mismo modo operandum de estos colectivos en Colombia, colectivos en Venezuela. Es el mismo modo operandum de la Mara Salvatrucha. Y hay informes ya
que personas del Tren de Aragua son brazos ejecutores de cárteles en México. Sí, son los razón. que no alcanzaron a entrar hacia los Estados Unidos, que fueron reclutados por estas bandas criminales. Entonces, son terroristas. No hay de ninguna otra forma y ningún derecho humano de ellos está por encima de ningún derecho humano de una persona común y normal. Totalmente de acuerdo. Esta gente menciona, me llama la atención que ellos te mencionan a Dios, pero nosotros sabemos que esta gente practica el satanismo, practica lo oscuro, practica los trabajos de, no sé, santería, brujería, como le quieran llamar. O sea, esta gente, el dios de ellos es Baal, es el mismísimo, yo le digo el innombrable, a mí no me gusta, mi hija le dice el ángel malo. ¿Te llama eso la atención? Esa relación de mato gente, asesino gente, crímenes atroces, pero solo Dios me puede perdonar. Pues sí, me llama muchísimo la atención, pero que ellos saben que los perdone dentro de una celda, ¿no? Y ya su relación va a ser después de la vida, cuando ya hayan cumplido su sentencia. Hay una de las cosas que en la primera visita, Karina, visitamos uno de los cementerios en El Salvador, un video muy famoso, muy viral, donde están destrozando todas las lápidas de estos mareros. No sé si alcanzaste a verlo. Nayib Bukele envió a trabajadores a destrozar todas las lápidas que eran de mármol y muy excéntricas de la MS. Fuimos a ese cementerio y nos platicaba el director del cementerio que estas personas, ven nada más qué tan maquiavélicos eran. Llegaban con un homie que había sido asesinado y llegaban a un lugar donde ellos querían enterrarlo, pero si ese lugar ya estaba ocupado, le decían al personal del cementerio, sácame el ataúd de esa persona. Ahí voy a enterrar a mi homie. Y el ataúd de esa persona, hacían sacrificios con él para ofrecérselos al demonio. O sea, este tipo de cosas, ¿cómo tú vas a después a escuchar a una persona? Y ellos sabían lo que estaban haciendo. ¿Cómo vas a escuchar a una persona decir, pues ahora ya solamente Dios, veremos cómo me perdona, ¿no? Es muy difícil de creer, pero quién sabe, en primer lugar, ¿a qué Dios te está refiriendo? Exacto, eso te iba a decir. Quizás es que nosotros estamos pensando en el Dios tuyo y mío, y el Dios de ellos es Satanás. Sí, es en primer lugar a qué Dios se está refiriendo. Y en segundo lugar, es impresionante cómo después de este daño tan increíble que ellos hicieron a la sociedad, el arrepentimiento de ser para estar, después de los crímenes que ellos cometieron tan infrahumanos, para el arrepentimiento de ellos, para estar hablando así, ha de ser un daño muy profundo en el espíritu, si ellos lo tienen, ¿no? Pero no, si miras un gran vacío, Karinés, en su mirada, miras un vacío impresionante, no solamente en el que entrevisté, en todos. Volteas a verlos a todos a los ojos, porque eso es algo muy bueno que ojalá tengas la oportunidad en tú entrar, Karinés, verlos a los ojos y sentir ese vacío y esa tensión y sientes el daño que ellos causaron, ¿no? Al momento de verlos a la cara. ¿Es un alma vacía? Sí, por supuesto. Sí, son personas que están perdidas, que fueron tomadas por el mal y que simplemente sí los voltea a ver a muchos y se siente un vacío enorme, impresionante. Es ahí la tensión que te hablaba, Karinés, de que cuando yo iba caminando sí sientes una tensión, pero no específicamente que vaya a pasar algo como un motín, porque están muy preparados Secot para un motín. Tienen armas de grueso calibre, tenemos un documental que mostramos eso. Están muy preparados para ese tipo de situaciones, más sin embargo se siente la tensión de maldad. Eso es lo que se siente. Sales de ahí muy pesado, muy cansado, porque es una energía muy impresionante que hay adentro. Estás como drain de la energía, ¿no? Sí, exacto. Sí, te succiona absolutamente todo. La energía buena ya se la queda, ¿no? Porque sí, es un lugar donde te topas con lo peor de lo peor. Sí, sí. Y yo creo que en estos tiempos donde tantas cosas están siendo reveladas, yo creo que todos nos estamos cuestionando en qué mundo vivimos, ¿no? Y creo que sabes a qué me refiero. Bueno, y la verdad, con Karina Moncada nos hemos trasladado a las hermosas oficinas de Hani Martínez Ward y todo ese equipo que trabaja literalmente 24 horas al día. Gracias, doctora.
No, gracias por a ti por tenernos venir, acá. por venir, Feliz. para que tú veas cómo se siente un cliente aquí en nuestras oficinas. Ay, no. Mucha transparencia, todo lindo, con claridad. Me gusta el concepto, mucha transparencia literalmente. Mire, doctora, hay personas que por el desconocimiento o porque alguien se los recomienda, contratan a un abogado y ese abogado no les contesta el teléfono o no les hablan de su caso o no son transparentes, hablando de transparencia, no son transparentes con lo que está sucediendo en el caso. ¿Qué pasa si están viendo este mensaje y dicen, ¿saben qué? Yo quiero escuchar la recomendación de Karina, yo quiero contratar los servicios de Hani Martínez Ward? ¿Cómo funciona ese cambio? Bueno, fácilmente. El abogado que gane tu caso es el que le va a cobrar al seguro de la persona culpable. Así que mientras tú no hayas cerrado tu caso, si tú te sientes inconforme, si tu abogado no te está respondiendo las llamadas, si no habla español y no tienes que estar con un traductor todo el tiempo, tú tienes derecho a cambiarte a un abogado. El abogado que gane tu caso es el que va a cobrarle al seguro del culpable. Eso me pasó con un cliente venezolano. Estuvo más de un año con su caso engavetado con un abogado que no le respondía. Wow. El papá le insistió, cámbiate con Hani Martínez Ward, cámbiate. Y en menos de 3 meses pudimos cerrar ese caso que él pensaba que ya estaba perdido por $175,000. Lo importante, o sea, ¿qué pasa si la persona dentro de los 14 días contrató a un abogado y de repente dice, no, me quiero cambiar a Hani Martínez Ward? No importa que pasaron los 14 días. No importa, mientras ya tú comenzaste tu tratamiento médico, hiciste todo dentro de los 14 días, si te sientes incómodo con ese abogado o si quieres una segunda opinión, puedes llamar a nuestras oficinas y te vamos a decir cuál es el proceso, cuál es lo correcto y después puedes decidir si te quieres cambiar de abogado o no. Y ahora les voy a dar mi recomendación y les voy a decir el porqué. Yo no he utilizado personalmente los servicios de Hani Martínez Ward, afortunadamente, y ojalá que no los tenga que utilizar nunca, pero sí les digo algo. Yo he contactado a la abogada Hani Martínez Ward en casos de personas que yo conozco, familiares, y Hani contesta más rápido que un mandatario. Les digo, tiene una... ¿Y por qué eso es importante? Les voy a decir, porque muchos van a decir, bueno, pero Hani y Karine se conocen. No, no es eso, sino que enseguida ella envía a todo su equipo a que trabajen por el caso que yo he recomendado. Y literalmente, en cuestión de minutos, esa persona que yo he recomendado está recibiendo una llamada del equipo de Hani Martínez Ward. Y eso es súper importante y por eso es que yo los recomiendo. Así que ya lo saben, 855-DOLOR55 y si no tienen estatus migratorio pueden llamar. Así es, sin estatus migratorio, no importa, la ley te da derecho aquí en la Florida, Nueva York, Texas. Si no sabes por dónde empezar, danos una llamadita, 2 minutos, 3 minutos, te vamos a decir cuál podría ser el valor de tu caso. Gracias, doctora. Gracias. Estas personas, ellos estaban bajo el pleno conocimiento que bajo la administración de Joe Biden tenían amplia libertad para cometer cualquier tipo de crimen. O sea, ellos consideraban que esta gente les estaba colaborando, esta administración estaba siendo partícipe, colaboradora, alcahuetes de todo lo que ellos querían hacer. Sí, por supuesto, y platicabas con la gente, platicas con oficiales, platicas con el ministro de Defensa, que caminé por una comunidad que se llamaba Popa, que era controlada fuertemente por esas bandas delictivas, y le preguntaba yo a él, bajo estos 4 años, ¿qué fue lo que pasó? No, pues es que era un desastre. Decían, tenían una libertad ellos de tránsito, por eso hicimos el control territorial para cerrar puertas y que estos hombres no pudieran entrar y salir, porque sabíamos que hay una gran presencia de ellos en los Estados Unidos, y esta presencia de ellos en los Estados Unidos pues estaban operando de manera deliberada. ¿Por qué? Porque Joe Biden no está haciendo absolutamente nada para la protección de fronteras. Entonces, era una gran amenaza, no solamente de una amenaza de una crisis de seguridad en El Salvador, pero una amenaza hacia la nación, Karinés, porque estas personas pues entraban y salían y entraban con la directriz de cometer un crimen y salir y ir a cometer más crímenes en Honduras, en Guatemala, en México, en Estados Unidos y volver a regresar y hacer lo mismo. O sea, era un grave problema. Lo que causó la administración Biden, yo siempre lo he dicho, el daño es irreparable. No se va a poder reparar jamás, mas lo podemos tratar de componer, moldear y hacer de alguna manera que se pueda volver a tapar un agujerito, pero el agujerito siempre va a estar ahí.
sea, lo que hizo Joe Biden es totalmente criminal, infrahumano, y más a estos pequeños países, ¿no? Como El Salvador. Que se lo digan a la familia de Laken Hope Riley o de Rachel Maureen, a ver si ahí no quedó un hueco que es irreparable. Hablando de las conversaciones que tuviste en este viaje, Oscar, tuviste la oportunidad de conversar con el ministro Gustavo Villatoro y le preguntaste sobre la voluntad que ha tenido El Salvador para limpiar un país, o su país. Vamos a escucharlo brevemente. Desde nosotros no había ningún problema. Ellos podían llegar con la bandera de que necesitamos inclusión, que los derechos humanos, pero toda la lectura y todo el programa recaía sobre derechos humanos de criminales. Pero nunca se habían quitado la máscara. Ahora, gracias a la valentía del presidente Nayib Bukele, América Latina y el mundo puede ver la máscara real. ¿Ya? Estados Unidos lo está develando también con todo ese montón de programas a ONG que supuestamente ayudaban a los sin hogar. Lo que eran promotores de pobreza, porque a esos perversos del mundo se les ocurrió que en América Latina no iba a haber ninguna potencia mundial. ¿Y cuál es la forma para mantener y evitar que alguien crezca? Pobreza y violencia. Y ahí hemos estado en los últimos 50 años, como América Latina. Resultado de eso, o alguien se explica por qué México no es potencia mundial, teniendo tanta riqueza. Brasil, Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Venezuela, Colombia, ¿por qué no son potencias mundiales? Tenemos todos los recursos para hacerlo. ¿Qué es lo que nos detuvo siempre? Pobreza y violencia. ¿Lo probaron con nosotros? No, hombre, si lo que pasa es que tenemos memoria corta, pero lo probaron en África estos mismos perversos, que juegan con la dignidad de los países y la seguridad de millones y miles de ciudadanos como en una mesa de ajedrez. Nosotros no fuimos el laboratorio donde se probaron estas políticas. Ya habían tenido éxito en África. ¿Qué más ejemplo cercano que Haití? Cuando ustedes saquen a todo ese montón de profetas de calamidades, entiéndase, ONGs, que supuestamente están ahí para ayudar a los haitianos, no están ahí para eso. Están ahí para garantizarse que se mantengan pobres y que mueran como pobres, sometidos a organizaciones criminales. 11,000 pandilleros tiene Haití. Nosotros teníamos 70,000. En 2 años limpiamos ese país. Pero no lo podemos hacer tampoco, porque obviamente hay organizaciones que supuestamente velan por lo bueno, por los derechos humanos en Haití. Es mentira, todo es falso. Oscar, el ministro habla precisamente de cómo antes no había esa voluntad y los cambios que tuvieron que hacer. Y él dice, antes de nosotros, y comenta hace un poco de historia. Esto lo que demuestra es lo que siempre hemos dicho, que sí es posible, solamente necesitas la voluntad de una persona, de una sola persona. En este caso, en El Salvador es Nayib Bukele. Ha logrado lo imposible, lo que pensábamos que era imposible en Centroamérica. Sí, es un milagro, ¿no? Lo que hicieron ellos, pero esto cuando platicas con este tipo de personas, Karines, te da la esperanza de que todavía hay hombres de bien. Y estás parado, yo como mexicano, la situación que estamos pasando en México con un narcoestado, un narcogobierno, y cuando lo escuchas a él hablar de una manera tan transparente y que es algo de sentido común, lo que ellos hablan también, hacen mucho copy-paste con lo que está haciendo la administración Trump, pero es algo de sentido común como ellos hablan. O sea, este es un problema que se genera de A a Z así, y así lo tenemos que eliminar. Y es algo que inspira de alguna manera, Karines, cuando estás con ellos enfrente. ¿Por qué? Porque te habla de que sí hay una manera de corregir las cosas. Las comparativas que hace la izquierda, como siempre decir, ¿cómo vas a comparar lo que está sucediendo en El Salvador si El Salvador es un país chico con lo que sucede en México? El México es el Producto Interno Bruto, el territorio es grandísimo. Es la primicia incompetente, es la primicia de querer hacer algo, es la primicia de poder corregirlo. De eso se trata, de que te están diciendo sí se puede luchar,
sí se puede eliminar, sí se puede acabar con la corrupción. Y ellos te hablan también de que lo que lucharon muchísimo fue con políticos muy fuertes en El Salvador que estaban coludidos recibiendo una gran cantidad de dinero por las extorsiones, por el cobro de piso sobre estas bandas delictivas en El Salvador. Si Sheinbaum tuviese una gota de voluntad para limpiar México, tiene estos 3 años con Donald Trump. O sea, no va a haber una administración que va a estar tan comprometida para limpiar, en este caso, México, así como lo está haciendo con Venezuela, y creo que lo de Cuba es casi que inminente. Pero esta señora o recibe mucha plata o ella no tiene la capacidad de decir, mira, vamos a darle el beneficio de la duda a Sheinbaum, aunque bueno, es izquierdista, no tiene remedio, pero ella tendría ahorita en estos momentos toda la ayuda necesaria de decir, mira, yo estoy siendo amenazada, los carteles me van a matar a mi familia, o sea, no sé, ella tendría la oportunidad de sentarse con Donald Trump y no lo hace. Entonces eso ya es falta de voluntad y ganas de mantener a México sumergido en la violencia. Me comentas que donde vives tú encontraron 3 cuerpos desmembrados, ¿no? Sí, hace poco, y eso continuamente, ¿no? Lo que acaba de suceder con los 10 mineros en Culiacán, que fueron confundidos con células delictivas y los despedazaron por el cobro de piso hacia las compañías mineras. Esto sucede diario, Karinés. Este mes ha sido un mes de hartazgo en México impresionante. Un mes en el cual vimos un sicario del cártel de Sinaloa hacer un video que se viralizó donde decapitó a una persona y colgó su cabeza en un dron y lo voló hacia el otro lado para decirle al cártel de la oposición, esto es lo que te va a pasar. Dime si eso no es terrorismo. O sea, hazme el bendito favor. ¿Cómo no vamos a tener eso como terrorismo? Sabemos que lo que está haciendo la presidenta Sheinbaum no solamente es de que se le está saliendo el país de las manos fuera de control, sino sabemos que esto ha sido un copia y pega de lo que ha sucedido también en Venezuela, que se le salga el país de las manos, que la violencia y la delincuencia tenga el control del país para sumerger a los ciudadanos, a siempre tenerlos con esta psicosis de miedo y tener el control de los ciudadanos y que los ciudadanos dependan del Estado. Esto es un socialismo. Esto sabemos que estas ideologías son implementadas en los países y sabemos que lo está haciendo con un propósito. No es de que se le esté saliendo el país. Ella sabe conscientemente qué es lo que está pasando. Y el único que ha presionado, nunca jamás en la historia, ha habido un presidente que ha hecho lo que hizo Donald Trump. Es el único que ha expuesto a más de 50 políticos corruptos en México. Es el único que ha desmantelado tantos laboratorios. Es el único que le ha exigido a Sheinbaum ponte a trabajar. Más sin embargo, que ella esté haciendo el trabajo solamente maquillado en algunas fracciones para entregarle cuentas claras a Donald Trump, pero es el único que lo ha presionado. Hay que hacernos una pregunta, Karinés, y es clara. ¿Esto estuviera sucediendo si Kamala Harris fuera presidente? O sea, la frontera fuera un desastre. Aquí tenemos un dicho que me imagino lo has escuchado: we dodge a bullet. Sí. Evadimos una bala. Mira, yo no hay un lugar a donde ir, honestamente. No veo otro lugar a donde ir, pero hubiese sido bien, o sea, eso hubiese sido el final de los Estados Unidos, sin temor a equivocarme y sin sonar muy, muy dramática. Pero Donald Trump es un muro de contención al final del día, Oscar. Sí. Porque nada más son 4 años y quedan 3 y en 3 años no se puede lograr absolutamente todo, pero definitivamente somos un país totalmente distinto. El ministro se refirió a lo problemático que fue la administración anterior, o sea, la administración de Joe Biden y Kamala Harris, y habló sobre la diferencia, ¿no?, de la actual presidencia de Donald Trump. Vamos a escuchar. Es importante para nosotros tener esa relación con nuestro gigante del continente, como nuestro gigante del norte, como le llamamos. Porque recuérdate que venimos de un gobierno anterior en Estados Unidos que fue bastante problemático para con nosotros, y que obviamente compró partidos junto con estas organizaciones que ellos mismos financiaban a través del USAID para atacar nuestras políticas que le ofrecían liberar millones y encarcelar a miles.
Es que cuando tú oyes al presidente Trump, cuando tú oyes a Marco Rubio, está clara la línea. ¿Ya? Vamos hacia una gobernanza de sentido común. Es interesante, Oscar, porque el ministro Villatoro te habla de que la administración Biden y de Kamala Harris financiaban a través del USAID para atacar las políticas de El Salvador. O sea, no era solamente dejar las fronteras abiertas y que estos individuos delincuentes satánicos que tuviste la oportunidad de ver y de entrevistar a uno de ellos, esta gente tenía libre acceso a los Estados Unidos, pero además la propia administración demócrata, izquierdista, liberal, como la quieras llamar, progresista, whatever, atacaba la implementación de seguridad en El Salvador. Sí, por eso fue importantísimo lo que hizo Donald Trump de coartar los fondos de USAID. El ministro Villatoro te habla cómo estos organismos internacionales le encanta vivir del sufrimiento de la gente, le encanta vivir, quieren sus calles llenas de sangre, eso no lo decía. Y es impresionante cómo él se refiere a ellos, cómo ellos, estos organismos internacionales, cómo atacaban anteriormente, no atacaban anteriormente a las administraciones pasadas, pero llegan ahí Bukele y limpia y erradica este problema de raíz y los han atacado. Dice, ¿por qué no han limpiado a Haití? ¿Por qué empezaron a hacer este ejercicio como en África? En África fue el experimento de ellos de hacer esta práctica y la aplicaron en América Latina. Y esto es impresionante cómo la administración Trump, cómo eliminó este problema de raíz, cómo es coartándole los fondos, quitándole el poder de tener más poder sobre países de América Latina. Y también te habla de cómo este gobierno ha tenido una gran relación bilateral con Marco Rubio, con El Salvador. Y es que estos gobiernos, es clara la línea, es sentido común. Simplemente así, estamos gobernando con sentido común. Primero la seguridad de los ciudadanos. Ningún derecho humano de un terrorista está por encima de un derecho humano de un ciudadano común y normal. Entonces te habla cómo estos organismos internacionales era una arma, era un brazo ejecutor para la administración Biden, Karinés. Ellos utilizaban a la ONU, utilizaban a ACNUR, utilizaban a la Organización Internacional de Migración, utilizaban a UNICEF para poder infiltrar y desestabilizar un país y vivir de una crisis humanitaria y de sufrimiento humano. Esto es impresionante. Y cómo también allí Bukele eliminó estos organismos y, oh sorpresa, se acabó la violencia y la delincuencia en El Salvador. Increíble. No, si en diciembre vimos imágenes de un parade, una le dicen parada, un desfile en Navidad, y eso parecía tal cual Disney. O sea, era impresionante ver a El Salvador. O sea, estás viendo un Salvador que parece un país, no voy a decir que americano, pero cuando lo comparas con lo que era y con estos, creo que eran, ¿cuánto fue que dijo el ministro? 70,000 o 11,000 los que estaban en las calles. 70,000 pandilleros. 70,000 pandilleros, como esta gente ha logrado limpiar, es realmente impresionante. ¿Ellos han limpiado completamente o todavía ellos siguen realizando arrestos en El Salvador? En cuanto yo me regresé, encontraron a uno que vivía, él hizo un agujero en el techo de su casa y él vivía arriba en el techo de su casa, entonces escondido. O sea, sí existen todavía unos que están escondidos. Existen. De hecho... ¿Pero siguen asesinando o simplemente están escondidos? O sea, ¿los han logrado desmantelar completamente? Sí, el índice de homicidios ha bajado de una manera impresionante, el índice de extorsión. Una de las cosas, hablando esto de la extorsión, que eso era de lo que vivían la mayoría de estos criminales, caminando con el ministro de Defensa por las calles de Apopa, es impresionante, Karinés, cómo el ministro de Defensa era parado continuamente por los ciudadanos, se paraban en carro, querían tomarse una foto, agradecerle por haberles vuelto la paz. Pero lo más impresionante era cómo él platicaba con los ciudadanos y de negocios de pequeños contribuyentes y les preguntaba, ¿cómo va la venta? ¿Cómo va usted vendiendo? Dice, pues estamos bien, ya podemos comer. O sea, impresionante, ya podemos comer, ya podemos llevar dinero a la casa, muchas gracias. Entonces, este tipo de cosas te habla cómo
ya hay paz en El Salvador. Bueno, y permíteme recomendarte a las compañías que hacen posible este programa que estás disfrutando. Quiero comenzar con Diamond Health Medical Care Center. Ellos ofrecen una variedad de servicios y unas instalaciones confiables en Miami Lakes, Hialeah, que pueden ayudarte a cuidar tu salud física, tu salud mental y espiritual de pacientes y clientes como tú. Su centro está plenamente acreditado y autorizado por la AHCA, que es la Agencia para la Administración del Cuidado de la Salud. Atienden a la diversa comunidad con Medicare, Medicaid, Obamacare, compañías de seguros médicos privados y la mayoría de las principales compañías. Lo único que tienes que hacer es llamar y preguntar. Además, te pueden ayudar a todos los pacientes a elegir la mejor póliza de seguro para cubrir tus necesidades de salud. En pocas palabras, cuidado primario en un solo lugar. De la mano de Dios, Diamond Health hace tu salud su joya más preciada. Así que llámalos, el número está en pantalla, 305-362-9989. También permíteme recomendarte a mi abogada de accidentes, Hani Martínez Ward, donde puedes obtener la compensación que mereces. Y hoy quiero hablarles brevemente sobre la diferencia de lo que es la oferta inicial versus la oferta cuando tienes un buen abogado de tu lado. Sobre todo cuando escuchan que tienes a la oficina de abogados de Hani Martínez Ward, muchos se echan a correr, sí señor. Las aseguradoras suelen ofrecer una cantidad muy baja al principio y esto me pasó a mí hace muchos años, no conocía a la abogada. Ellos esperan que las víctimas la acepten por miedo o quizás por necesidad o por salir del paso. Pero cuando tienes a un buen abogado a tu lado, la historia cambia totalmente. Ellos analizan cada factura, cada lesión, cada pérdida económica y emocional para demostrar el valor real de tu caso. Y solo ellos pueden hacer eso. Ni siquiera uno mismo puede ponerle costo o precio a eso. En muchos casos, los clientes terminan recibiendo varias veces más de lo que se les ofreció al inicio por parte del seguro. El seguro, aunque tú lo pagas, trabaja para su compañía, no trabaja para tu beneficio y esa es una realidad que hay que aceptar. Un abogado experimentado no solo busca compensación, sino que busca justicia, busca equilibrio para tu vida después de un accidente. Así que no dejes de llamar a nuestra abogada de accidentes, Hani Martínez Ward. Están listos para atenderte 24 horas al día, todo el año, 7 días a la semana. 855-DOLOR55. Y también quiero hablarte sobre medicina natural, esa que se ajusta a tus necesidades. Bueno, si estás buscando una solución a través de la medicina natural, permíteme recomendarte a mi gente, a mi familia, de Lemus Natural Medicine. Nuestro cuerpo nos habla, señores. Si sientes que algo no está bien en tu cuerpo, estás abusando de tu alimentación, tú lo sabes, el cuerpo te lo deja saber. Un simple dolor de cabeza es una señal que tu cuerpo no está al 100%. Y si llevas tiempo buscando respuestas sin encontrar soluciones reales, y a eso me refiero a que quizás vas a tu doctor y lo que hacen es enviarte más pastillas. No, la solución es curar aquí se ríe mi operador, a solucionar el problema de raíz. Entonces, tu cuerpo quiere sanar. Esa es la realidad. Solo necesita condiciones adecuadas y esas condiciones adecuadas te las puede brindar Lemus Natural Medicine. Ellos no tapan los síntomas. Ellos van a la raíz con su exclusiva innovación multidimensional del terreno biológico. Analizan tu bioquímica individual para entender lo que nadie ha visto. Minerales, oxidación, pH, hidratación, energía celular. Porque cuando el terreno está en equilibrio, la salud no es un milagro. Es inevitable. Así que quiero que des el primer paso. Tu salud merece una evaluación real. Así que agenda esa consulta virtual sin ningún costo. Vas a ver el número en pantalla. También tienes el QR code y te lleva directamente a su página web. En Lemus Natural Medicine, ellos te pueden brindar la primera visita sin ningún tipo de costo. Mencionas que vienes de parte de nuestro programa, no va a tener costo, vuelvo y repito, eso es cortesía de Lemus Natural Medicine y lo puedes hacer virtual desde cualquier parte del mundo. Me estás escuchando desde otro estado, desde otro país, puedes comunicarte con la gente, con el equipo de Lemus Natural Medicine, porque el doctor Lemus, más que un médico, es un científico privado. También por otra parte, quiero hablarte de Opportunity Insurance. Sí, señor. El objetivo de Opportunity Insurance, en caso de que no estés asegurado o quizás estás asegurado como me pasó a mí,
estoy asegurada y no estoy contenta porque cada vez que me viene la renovación me aumentan el precio. Yo digo, señores, pero yo no he tenido un accidente, yo no he tenido un problema, ¿por qué me sigue aumentando? Bueno, el objetivo de ellos es brindar un asesoramiento experto y un servicio de calidad, y eso te lo ofrecen en Opportunity Insurance, donde pueden ayudarte con la cotización de una póliza que se adapte a tus necesidades y a las de tu familia. Así que si tienes duda sobre cuál seguro adquirir, cuáles son las mejores pólizas para ti, puedes mejorar la que tienes actualmente y cómo conseguir un descuento, pues lo que tienes que hacer es llamar a Opportunity Insurance de parte de Karinés. No te preocupes, que ellos con gusto te van a contestar todas tus preguntas, porque tenemos muchas preguntas, yo las tengo, así que ustedes me imagino que también las tienen, y te van a guiar. Más que venderte un seguro, Opportunity Insurance quieren ser aliados tuyos para toda la vida. Ellos son tu agencia de seguros y tienen todo tipo de seguros, señores, porque hay que estar asegurado: auto, salud, vida, casa, comercial, seguro de bote, Obamacare, lo que tú necesites lo vas a encontrar en Opportunity Insurance. 786-334-6612. Ahí vas a ver la información. Y también para todas aquellas personas que les preocupa el bienestar de tus seres queridos mayores cuando no estás en casa, que los estás abandonando, que tienes que salir a trabajar porque esa es la realidad de nuestro país, pues bueno, quiero que pienses en la oportunidad o la opción de visitar y de llevar a tus abuelitos atesorados o a tus padres ya en la tercera edad a Wonder Life Adult Daycare. Sí, señor. En Wonder Life, ellos saben que la soledad y la falta de compañía pueden ser un dolor no solamente difícil de sobrellevar, tanto para ellos como para ti que estás trabajando y estás preocupados por ellos. En Wonder Life, ellos ofrecen un ambiente cálido, un ambiente familiar, donde cada persona es tratada con respeto, con cuidado y dedicación. Ellos tienen atención y apoyo integral a todas las personas mayores. Ahí tienen comidas riquísimas, por cierto. Tienen transporte. Si vives en el condado Broward, ellos están en Pembroke Pines, pero si vives en Miami-Dade, llama, porque te pueden recoger y te pueden llevar a Wonder Life Adult Daycare. Tienen entretenimiento. Como se divierte esa gente, Dios mío, hasta yo quiero estar ahí metida. Tienen actividades, las actividades me encantan. Tienen cuidado personal y también tienen eventos especiales. ¿Y cómo se divierten en esos eventos especiales? Ellos son el hogar de la alegría, del cuidado y del amor. Así que no te pierdas, llámalos ahora mismo, 954-586-2474. Y si tú eres del grupo de las personas de esa edad de oro, de la tercera edad, también llama y di: yo quiero ir, yo quiero que me lleven. Exige tus derechos en casa, sí señor, que te lleven a Wonder Life y no te vas a arrepentir. Ahora sí, continuamos con más de esta interesante entrevista. Hay ciertos individuos que han sido arrestados, que están escondidos, pero en su totalidad, todas las comunidades como Ilapango, como La Campanera, que eran las comunidades más peligrosas, controladas por los mareros, ya la gente te habla que ya puede vivir en paz, ya pueden ellos tener su vida normal. Los hijos pueden andar vestidos normal sin tener que utilizar un cierto tipo de tenis, sin tener que usar un cierto tipo de corte de pelo. Ya pueden tener una comunidad e ir a la escuela, pueden transportarse y ir en la noche a ciertas actividades culturales. Un video muy viral que el presidente Nayib Bukele compartió hace poco fue de una muchachita en el centro histórico de El Salvador, que por cierto está bellísimo, lo transformó por completo. Es una niña de alrededor de unos 17, 18 años en un longboard, una patineta, paseándose como a las 10 de la noche. Y el presidente pregunta: ¿esto lo podíamos hacer antes? O sea, no se podía. Una niña a las 10 de la noche patinando en un longboard en el centro histórico. Ese tipo de cosas ni en México las tenemos, Karines, ya. Eso fue algo que me sorprendió bastante. Uno ya ni lo hace aquí, con eso te digo todo, porque sí, muchas cosas han cambiado. Yo me imagino que esto está teniendo repercusión en Honduras y ahora en Costa Rica, no solamente porque ya han limpiado las calles de El Salvador, pero también por los cambios de tipos de administración, o sea, que van a trabajar de la mano con, bueno, si son inteligentes, van a trabajar de la mano con quien les dio el apoyo. En el caso de Honduras, el apoyo se lo dio Donald Trump, ganó. O sea, que yo me imagino que esto va a ser un cambio para Centroamérica, a excepción de México. Sí, acaba de una semana anterior a mi llegada, fue el nuevo candidato que ganó de Chile, y fue y visitó las prisiones del Secot y pidió de alguna manera asesoría
Qué bueno. Y parece que van a recibir asesoría de cómo erradicar un problema de violencia y delincuencia en comunidades en Chile. Esta fue una de las preguntas que le hice al ministro Villatoro. ¿Por qué países en Centroamérica y en México no han copiado este modelo a seguir para poder erradicar este problema? Y él te dice algo muy impresionante, dice, o son cómplices o están implicados o están pagados por las células criminales, Oscar. No hay de tres. O sea, es bien sencillo. Se sabe que están siendo pagados para poder eliminar este problema. Es sencillo, pero vemos que también hay una gran relación. También hice esta pregunta, si hay una relación con la nueva administración de Honduras para poder entrar, porque hay muchos mareros que están en Honduras y están operando de manera fuerte y deliberada también en Honduras. Parece que va a haber una gran relación para poder entrar y para poder erradicar este problema de raíz con un régimen de excepción también en Honduras. Bueno, porque ahora el nuevo presidente fue apoyado por Trump, so asumo yo que va a trabajar de la mano con esta administración, eso espero, ¿no? Mis amores, nos hemos trasladado a Wonder Life Adult Daycare. Nos encontramos con Maybe Cohen. ¿Cómo estás, Maybe? Muy bien, gracias. Bienvenida. Bueno, gracias, mi amor, gracias. Bueno, yo estoy feliz de estar acá porque estoy con los más jóvenes de la casa, los de la tercera edad, esa edad de oro que tanto queremos cuidar. Un tema que siempre me preguntan, Maybe, es el tema del transporte. ¿Ustedes recogen a los participantes? Sí, nosotros recogemos a nuestros participantes desde toda el área de Miami-Dade hasta Broward. Tenemos un van con un chofer especializado donde puede recoger en sus casas y en la tarde devolvemos. Ya. Usualmente, ¿cuál es el horario aproximado? ¿No? Puede variar. Empezamos bastante tempranito. Empezamos más o menos, pienso quizás sobre las 7 de la mañana, para así poderles dar tiempo a ellos a llegar aquí a una hora cómoda para poder cumplir con todo el plan de actividades que tenemos. Ya. Y ese plan comienza, me habías comentado, con ejercicios, ¿no? Correcto. O sea, desde bien tempranito. Lo que deberíamos hacer todos nosotros. Sí, desde bien tempranito comenzamos con los ejercicios. Ya. Hablemos de las comidas, muy importante, porque la alimentación es súper importante, sobre todo para las personas de la tercera edad. Me imagino que algunos tienen alergias, algunos pueden comer un alimento, algunos no les gusta otro. ¿Cómo hacen para tener variedad y poder complacerlos a todos? Correcto. Nosotros con las comidas tenemos una compañía dedicada a la cual le ordenamos las comidas en dependencia de la necesidad de cada participante. Por ejemplo, lo más importante son las alergias. Sí, claro. Hay personas que, por ejemplo, no pueden comer carne o pollo o cualquier otra cosa donde esa comida se le ajusta. Claro. También hay participantes que los tenemos con un puré. Exacto, también. Porque no pueden masticar. O el peligro de tragarse un maní, algún tipo de nut, ¿no? Entonces esas comidas ya vienen preparadas del día a día con un menú hecho semanal y que cambia todos los días, no es lo mismo. Ya. Entonces las comidas cambian y se les da a ellos su comidita. Ya. Maybe me comentaba que este centro nace de la idea de atender a su propia familia, a sus abuelos, a sus padres, o sea, ellos vieron la necesidad. Me imagino que aquí encuentran una alegría que quizás no tengan en casa porque todo el mundo está trabajando y se sienten solos, se deprimen, así que el venir acá les da ese ratico de alegría con juegos y actividades, ¿no? Así es, y algo un poco curioso, al principio casi todos se niegan a venir. ¿Oh, sí? Sí, por la razón de que se sienten como que raros. Quizás no quiero ir a un lugar que extraño. Me cuiden o conocer gente nueva. Mas, sin embargo, después de la primera, segunda semana de venir, lo que no quieren es faltar. Regresar a casa. Lo que no quieren es faltar. Quieren estar viniendo constantemente porque tienen compañía, crean amistades, se sienten cuidados. La soledad es muy triste. Sí. La soledad es muy triste y estar aquí de verdad les expande. Definitivamente. Mi padre antes de fallecer siempre me lo decía, Karinés, llegar a viejo solo es lo peor que existe, así que asegúrate de siempre estar acompañado. Así que aquí en Wonder Life van a encontrar un centro donde no solamente los van a alimentar, van a tener actividades, pero sobre todo que se van a sentir en familia. Es un negocio familiar que ha utilizado precisamente esa necesidad para atenderlos a todos ustedes. Muchísimas gracias, María. Gracias a ti. Hay un punto muy importante que me gustaría que aclararas en cuanto a los fake news con el tren de Aragua.
yo recuerdo que cuando comenzaron a enviar, esta administración de Donald Trump comenzó a enviar delincuentes del Tren de Aragua a El Salvador, bueno, salieron todas las mamás, porque por supuesto para una mamá todos los hijos son unos santos, son santificados casi. Y mostraban a muchachos rapados que estaban vomitando de los nervios, del susto. Y entonces decían, mira, estos muchachos no son delincuentes y por eso es que están vomitando y todo eso. Y me parece que tienes información que a estos muchachos del Tren de Aragua se les está tratando diferente y no los raparon. O sea, no les están dando el mismo trato que a estos pandilleros, a pesar de que también han matado gente, han asesinado y son miembros del Tren de Aragua, que como dijiste tú, no dejan de ser peligrosos, pero los tienen en lugares diferentes. O sea, que ahí se cae la narrativa de la izquierda, que al igual como vimos al muchacho que ahora se me escapa el nombre, al que se sentó a comer y a tomarse un trago con un demócrata y lo vimos que Ilmar estaba... Ábrego. Gracias, que no estaba rapado, o sea, no tenía este look que tienen estos pandilleros en El Salvador. Así que coméntame, ¿qué fue lo que viste del Tren de Aragua? ¿Qué sabes de los reclusos? ¿Y por qué se comprueba de que esta narrativa de la izquierda, del Partido Demócrata, es totalmente falsa, de que le estaban violando los derechos al Tren de Aragua? Primero que nada, o sea, su narrativa se cae cuando sabes que hasta a los mareros se les da su derecho humano. Entonces, cuando ya entras a hablar sobre lo del Tren de Aragua, se platicó con la gente adentro del Centro de Confinamiento de Terrorismo y los tenían en otro cubículo, en un cubículo donde ellos estaban solos, donde no estaban mixteados o revueltos con los mareros, por supuesto no estaban con ellos, estaban en otro cubículo, tenían un trato completamente diferente, un trato de recluso. ¿Qué es un trato de recluso? Un trato de que tenías tu hora recreativa, tenías derecho a poder caminar fuera de las jaulas de castigo, tenías muchísimas diferencias, o sea, no era un trato idéntico como lo que había con los mareros. Ahora, eran alrededor de 235, lo que se habla de 235 integrantes del Tren de Aragua, que eran tratados completamente diferentes a raíz de que estos organismos defensores de derechos humanos empezaron a atacar a la administración de Bukele por haber tenido este acuerdo bilateral con los Estados Unidos, o sea, atacando de proteger a estos terroristas. Después viene una negociación antes de la extracción de Nicolás Maduro, viene la negociación de la administración de Maduro de decir, ok, yo te dejo estos prisioneros norteamericanos y tú regrésame a mis terroristas. Y esa fue la negociación. Les liberaron a presos norteamericanos que tenían en Venezuela y Nicolás Maduro aceptó a 235 terroristas del Tren de Aragua, que hay carpetas de investigación, que también dicen ellos que fue muy difícil tratar de obtener información sobre estos individuos, que había muchos individuos de estos de los que estaban dentro de SECOT que habían cometido crímenes fuertes dentro de los Estados Unidos, lo que sucedió en Denver, lo que sucedió en Nueva York, lo que está sucediendo en Miami, lo mismo de meterse a casas, robar, violar, asaltar y en algunos en su momento lo vimos matar. Este tipo de individuos estaban en SECOT, pero esto fue lo que pidió Nicolás Maduro, ¿no? En su momento cuando tenía el poder, era la extracción de estos terroristas hacia su país en el intercambio de yo te dejo presos de alguna manera norteamericanos. Increíble, increíble. O sea que a pesar de estar él, se le estaba pidiendo que se rindiera, él lo que estaba era preocupado de que soltaran a miembros del Tren de Aragua. Sí, eso te habla de los principios de este dictador, ¿no? De que no tiene ni manera de llamarlo dictador, es otro nombre, pero sí, o sea, sus principios eran la protección de su banda delictiva y sobre todo la narrativa, como tú dices, Karinés, de que no se les daba el trato humano. Sí se les daba el trato completamente humano. La mayoría de estas personas, una semana anterior a que yo llegara, fue una periodista de Chile, salió de SECOT y puso a derramarse una lágrima. Y la verdad yo pude, de una manera brutal, acabar con su narrativa dentro de SECOT. No lo decidí hacer por ética, por profesión, por ser profesional.
¿Por qué? Porque cómo me voy a ver yo atacando a una colega periodista, aunque tenga una otra narrativa política. Nosotros no somos igual que la izquierda, no somos igual que ustedes. We're not the same. No somos completamente igual que ustedes. Más sin embargo, sí me dirigí hacia esta narrativa, de decir en un video, dije, para todos aquellos que derraman una lágrima dentro de este lugar, se les está dando el trato humano, y ningún derecho humano de un terrorista está por encima de un ser humano común y normal. Pero sí se les está dando el trato humano. O sea que por eso es la razón por la cual cuando fueron devueltos algunos de los del Tren de Aragua, que los vimos bajándose del avión, que incluso sabes que no habían cambiado, se habían ni regenerado, ni se habían sentido mal con todo lo que vinieron con una actitud prepotente, ¿no? Insultando a la administración de Nayib Bukele, pero todos ellos llegaron con sus barbas, con su cabello normal, que mucha gente dijeron, bueno, los recuperó Nayib Bukele antes. No, no es eso, sino que nunca se les dio el mismo trato que se le daban a estas pandillas en El Salvador. No, de hecho hay 4 cubículos, hay 8 cubículos de estos. En cada cubículo caben, 5 por 8, sí, hay 8 cubículos. Cada cubículo largo caben 5,000. Ahorita hay una capacidad de 20,000. Te habla que hay 4 cubículos más que están solos para capacidad de 5,000. Ellos estaban solos en una celda, en un cubículo larguísimo, donde simplemente estaban ellos, se les daban sus 3 comidas al día, se les trataba como un recluso normal. ¿Hacían caso o eran desafiantes con las autoridades de El Salvador? No, dicen que sí eran, de alguna manera, sí eran, no, eran irrespetuosos. Oh. Sí eran bastante irrespetuosos, o sea, los insultos continuos de yo no debo de estar aquí, ¿por qué me tienes aquí? Les aventaban la comida. Había una cierta tipo de actitud de prepotencia y arrogancia por parte de ellos, hasta que pues empezaron a implementar ya un poquito más de medidas de seguridad y empezaron a calmarse, ¿no? Como es retirarlos, meterlos a ciertos lugares, celdas de castigo, no como lo que mencionamos. Hay otro tipo de celda de castigo también normal, y ya empezaron a calmarse las aguas, ¿no? Y entonces empezaron a respetar a la autoridad. Imagínate qué se podía esperar de este Tren de Aragua que hizo y deshizo aquí en los Estados Unidos, y gracias a las políticas liberales en Nueva York y en otros estados liberales, pues lo soltaban a las 24 horas. Yo no sé si recuerdas ese muchacho sacando el dedo, no voy a hacer la señal, pero sacando el dedo después de haber, creo que él era el que había atacado a un policía a golpes en medio de una calle, y su actitud desafiante fue de sacar el dedo a los medios de prensa. Entonces ahí es donde tú comprendes por qué esta gente se comportan así como animales, porque están acostumbrados a que a no recibir ningún tipo de castigo, sino que los mismos estados liberales los premiaban dándoles la libertad. Sí, definitivamente, ¿no? Y es muy difícil. Autoridades de los Estados Unidos han tenido de alguna manera, ha sido muy desafiante para ellos identificar a la gente del Tren de Aragua, porque hay un culto entre este grupo terrorista de no desafiarse el uno al otro. Y es una lealtad impresionante que han tenido entre ellos, ¿no? Pero sí han detectado a una gran cantidad. Yo que te puedo decir, Karinés, yo caminé 4 veces la selva del Darién, caminé más de 12 caravanas migrantes, y te puedo decir que no fueron 3, 4,000, 5,000, fueron miles de estas personas que entraron de una manera libre hacia los Estados Unidos. Inclusive tenemos una entrevista con el activista que movía las caravanas en el sur del país, en Tapachula, Chiapas, y me habla él en una entrevista, decía: Oscar, ¿te acuerdas de la caravana donde caminamos más de 15,000? Me dice, sí, cerca de la mitad eran elementos del Tren de Aragua, eran registrados del Tren de Aragua. Entonces, y la mayoría ¿cerca de 15,000? O sea, 15,000 en total o la mitad? La mitad. O sea, estás hablando de 15,000, y esa era una sola caravana. Karina, esa era una sola caravana la cual... O sea, ¿que había muchos hombres o también habían mujeres? Para allá voy. Decía que la mayoría de los que eran los integrantes eran mujeres. Y sabemos que el modo operandum de Tren de Aragua es utilizar muchísimo al sexo opuesto para hacer la extorsión, hacer el secuestro. ¿Y tú lo notabas caminando con esa gente? Oh, no, sí. Y más en Darién. Más dentro de la selva del Darién. Lo notaba muchísimo. No, muchísimo. Eran muy obvios. Eran muy obvios porque ellos tenían el control del miedo de las personas. Eran muy obvios porque querían tener el control territorial en las aldeas
de fuera de la selva del Darién. Era muy obvio porque su primicia era de yo voy a ir a solamente a que me den un teléfono y voy a ver cómo saco plata. O sea, se miraba inmediatamente la actitud del modo operandum de ellos. Trabajaban en grupo, agitaban los lugares. Era muy obvio la cantidad. Cuando yo me enteré de que estas personas venían y de una manera muy agresiva, fue en una caravana donde cerraron el acceso a unos puertos de entrada más importantes entre Tapachula, Chiapas y Guatemala, una aduana en la cual la destrozaron por completo, cerraron el acceso y ahí la gente venezolana, la vulnerable, nos decían, ¿cómo puede ser posible que vengo huyendo de esto y acá me lo topo y no están haciendo absolutamente nada al respecto? ¿Y qué organización los estaba protegiendo? ¿Quién crees, Karines? Las Naciones Unidas. Ellos protegieron y se encargaron de que les dieran los permisos para que ellos pudieran transitar hacia México. Inclusive tengo un video en el cual uno de ellos amenaza en vivo diciendo, aquí va a haber muerte, aquí va a haber sangre si no me dan los permisos en este momento. De ahí yo ya supe que esto iba a escalarse de una manera que ya lo vimos. Qué terrible. Bueno, se advirtió, no hicieron caso y aquí tienen las consecuencias. Bueno, no es que no hicieron caso, sino que no tenían no había voluntad de evitarlo. Lo que querían era promover el crimen en este país. Querían destrozar los Estados Unidos al final del día. Sí, pues esa es la indicativa de la agenda demócrata, ¿no? Progresista, liberal, no sé, mercenaria. Es completamente la violencia y la delincuencia, tratar de normalizarla, como lo está haciendo Mandami, ¿no? De hablar de que para qué ocupas penitenciarías, para qué ocupas cárceles, y lo que ocupamos es renovar psicológicamente a los criminales. O sea, es impresionante esto lo que está pasando en Estados Unidos. Es como que vivimos en un universo paralelo. Mi querido Oscar, ¿qué te queda de todo esto? A mí lo que me queda de tu experiencia, y te agradezco muchísimo que la compartas conmigo, siempre es un gusto escucharte, es que cuando hay voluntad se puede lograr lo que sea, y es más o menos lo que es lo que está pasando en este país. Cuando hay voluntad, así sea a través de órdenes ejecutivas, mira el año que hemos tenido, ha sido un año de muchos cambios. Yo sé que la izquierda va a decir que es una absoluta locura lo que yo estoy diciendo, pero bueno, eso me tiene sin cuidado. Pero lo que nos deja la labor de Nayib Bukele, porque yo nunca me imaginé decirte, Oscar, quiero ir a El Salvador, en materia de turismo, en materia de seguridad, o sea, me provoca ir a El Salvador. Yo nunca pensé que podía decir eso. Y eso es lo que me queda, de que cuando realmente hay voluntad política, cualquier cosa es imposible, porque si El Salvador lo pudo hacer, cualquier otra nación lo puede lograr. Claro, ese es el ejemplo que me llevo yo. Hice un video pequeñito cuando llegué a El Salvador, un video como de 1 minuto, promoviendo el centro histórico, y se viralizó por ciertas cosas que dije, ¿no? Nosotros teníamos en México esa oportunidad con Carlos Manzo y lo asesinaron. Era un hombre que luchaba en contra del cártel y se paraba enfrente de ellos y los enfrentaba. Y hombres valientes como esos nos hace falta que cuando salgan a la sociedad y salgan al mundo los ocupamos proteger, los ocupamos apoyar, no podemos abandonarlo, no podemos dejarlos solos. Nayib Bukele te habla y el ministro Villatoro nos hablaba de que al principio Nayib Bukele batalló muchísimo porque estaba luchando en contra de políticos corruptos y esta conglomerado de personas que tenían un poder enorme con las bandas delictivas. Y decía, no me abandonen, no me dejen solo, yo sé lo que les estoy diciendo, lo vamos a componer. Y no lo abandonaron, lo apoyaron, y mira dónde está el país. Es uno de los países más seguros del mundo. Es uno de los países en los cuales el turismo ha florecido, ha incrementado impresionante. Hay plazas comerciales que son de primer mundo, Karines. Yo estaba ubicado en un lugar en un hotel donde la plaza comercial de al lado es impresionante, es bellísima, es de primer mundo. Entonces todo esto no había comercio, no había niños paseándose a las 6, 7 de la tarde en plazas comerciales. Están construyendo un estadio para más de 45,000 a 50,000 personas de primer mundo en El Salvador. O sea, cosas... La biblioteca, los mercados. Sí, es impresionante todo. Entonces, sí se puede lograr, ¿no? Sí podemos lograr esto. Y eso yo creo que lo que más me deja es de que es el ejemplo a seguir, y que no debemos de pensar, porque es un país chico, lo estemos minimizando.
Eso te habla de un clasismo que nosotros tenemos de decir, somos un país grande porque estamos volteando a ver un país chico. Ellos nos están poniendo el ejemplo de que sí se puede lograr. Sí. Bueno, Oscar, de verdad que muchas gracias por conversar con nosotros. Espero que esos viajes a El Salvador se repitan y podamos seguir hablando, porque yo creo que es importante que la gente entienda que cuando vuelvo a lo mismo, yo creo que ese es lo que nos llevamos de todo esto. Cuando hay voluntad se puede lograr. Y bueno, aquí Nayib Bukele se ha quedado para dejárnoslo saber y nos los ha demostrado. Gracias por ese excelente trabajo. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos ver el mini documental? Colocamos algunos fragmentos en el programa, pero quiero que tengan acceso a ver más de tu trabajo. Sí, el mini documental fue promocionado en el medio de comunicación que trabajo, Real America's Voice News, pero todos pueden ir a verlo. Lo tengo anclado en mis plataformas de Instagram como Oscar Blue Ramírez, en la plataforma de X como Oscar Ramírez TJ, ahí lo pueden ver, en mi canal de YouTube Oscar Blue Ramírez, ahí lo pueden ver también. Es un mini documental de 8 minutos que hicimos de todo lo que pasamos en el SECOT. Próximamente voy a sacar uno de la penitenciaría de rehabilitación. Y también voy a sacar en estos momentos fragmentos de la entrevista con el ministro de Seguridad, el señor Villatoro, ¿no? Entonces es algo muy importante lo que documentamos allá. Y para todos ustedes hay una pequeña sorpresa que Karine les va a tener. Estén muy atentos, no lo voy a decir, pero hay una pequeña sorpresa. No lo digas. Para que, cómo me gusta cuando Karine les calla la boca, cómo me fascina. Karine te lo dijo. Cuando me calla la boca. Gracias, Karine, por la invitación, como siempre. Te quiero mucho, gracias por tu tiempo. Dios te bendiga. Por favor, como siempre te lo digo en mensajes privados, cuídate mucho. Claro que sí, Karine, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Dios te bendiga. Este programa fue traído a ustedes por cortesía de Hani Martínez Ward, mi abogada de accidentes. Obtén la compensación que mereces. Lemus Natural Medicine. Dr. Lemus, más que un médico, un científico privado. Opportunity Insurance. Somos tu agencia de seguros. Seguros de auto, salud, vida, casa, comercial, bote y Obamacare. Diamond Health Medical Care Center. Cuidado primario en un solo lugar. De la mano de Dios, hacemos su salud nuestra joya más preciada. Wonder Life Adult Daycare. Atención y apoyo integral a las personas mayores. El hogar de la alegría, el cuidado y el amor. Salón Cantón. Buen provecho.